El hombre que predicaba la verdad escondía la peor mentira de su vida. El padre Julián no era cualquier sacerdote. Era el alma de nuestra comunidad. Carismático, cálido, inteligente. Tenía esa forma de hablar que te hacía sentir visto, escuchado, incluso amado. No era rígido ni distante. Era humano. Y eso lo hacía especial. Todos confiábamos en él. Le contábamos cosas que no le decíamos ni a nuestros propios padres. Yo lo hice. Muchas veces. Porque para mí, él era más que un guía espiritual. Era como un segundo padre. Y entonces llegó el mensaje. Fue durante una misa. Justo cuando Julián estaba por dar la homilía, alguien dejó un sobre en el altar. Nadie lo notó al principio. Pero él sí. Lo abrió. Leyó. Y por primera vez, lo vi temblar. No dijo nada. Solo cerró el sobre, lo guardó en su sotana y siguió como si nada. Pero algo cambió. En su mirada. En su voz. En su presencia. Esa noche, el mensaje apareció en redes. Una cuenta anónima, sin foto, sin seguidores, publicó lo que decía el sobre: el padre Julián ha manipulado emocionalmente a feligreses para encubrir el crimen de su hermano. Pregunten por Mateo. Mateo era su hermano menor. Lo conocíamos poco. Había estado en la comunidad hace años, pero se fue repentinamente. La versión oficial era que había tenido problemas de salud mental y que Julián lo había enviado a vivir con unos familiares en el norte. Nunca se habló más de él. Nunca se cuestionó. Porque si Julián decía algo, se creía. Pero ahora, esa versión estaba en duda. Y la comunidad empezó a murmurar. A preguntar. A desconfiar. Yo fui uno de los primeros en confrontarlo. Le pedí que me explicara. Que me dijera si era cierto. Me miró con los ojos llenos de dolor y dijo: Mateo sufrió mucho. Cometió errores. Pero no es lo que dicen. No así. No me convenció. Porque no negó nada. Solo lo envolvió en ambigüedad. Y eso me hizo buscar. Empecé a hablar con gente que había estado cerca de Mateo. Con antiguos voluntarios. Con feligreses que lo conocieron. Y poco a poco, las piezas empezaron a encajar. Mateo no se fue por salud mental. Se fue después de un escándalo. Una joven de la comunidad, Clara, desapareció durante un retiro espiritual. Nunca se supo qué pasó. La policía investigó, pero no encontró pruebas. Y Julián dijo que no había nada que vincular a Mateo. Que era una coincidencia. Que Clara se había ido por voluntad propia. Pero ahora, esa versión se tambaleaba. Encontré a la madre de Clara. Me recibió con desconfianza. Me dijo que no quería hablar del tema. Que ya había sufrido suficiente. Pero cuando le mencioné a Mateo, se quebró. Me dijo que Clara había tenido miedo. Que le había confesado cosas antes de desaparecer. Que había recibido cartas extrañas. Que había querido dejar la iglesia, pero Julián la convenció de quedarse. Le pregunté si creía que Julián sabía algo. Me dijo: no solo sabía. Lo protegió. Esa frase me persiguió durante días. Porque si era cierta, entonces todo lo que habíamos creído era una farsa. Entonces Julián no era el guía. Era el encubridor. ¿Y Mateo, qué había hecho realmente? Seguí investigando. Encontré a un ex seminarista que había sido cercano a Julián. Me dijo que Mateo había tenido problemas de límites. Que se acercaba demasiado a las jóvenes. Que hubo quejas. Pero que Julián las manejó internamente. Que nunca llegaron a la diócesis. Que todo se resolvía con acompañamiento espiritual. Y entonces apareció otra carta. Esta vez enviada directamente a mí. Escrita a mano. Sin firma. Decía: Clara no fue la única. Hay más. Busca en los archivos del retiro de 2012. Ahí está todo. Fui a la iglesia. Pedí acceso a los archivos. Me dijeron que estaban restringidos.
Que solo Julián podía autorizarlo. Lo confronté. Le dije que sabía que algo estaba mal. Que necesitaba ver esos documentos. Me miró con una mezcla de tristeza y furia. Me dijo, no sabes lo que estás haciendo. Esto puede destruir vidas. Le respondí, ya se destruyó una. La de Clara. Y quizás muchas más. Me negó el acceso. Pero no me detuve. Con ayuda de un voluntario, logré entrar al archivo. Y lo que encontré fue devastador. Cartas. Informes. Testimonios. De jóvenes que habían sentido miedo. Que habían sido manipuladas. Que habían sido silenciadas. Todas mencionaban a Mateo. Y todas decían que Julián les pidió que no hablaran. Que lo manejarían con oración. Que no debían dañar la imagen de la comunidad. Era una red de encubrimiento. Y Julián era el centro. No sabía qué hacer. Si lo denunciaba, se desataría un escándalo. Si lo callaba, me convertía en cómplice. Así que decidí hablar. Reuní todo. Lo publiqué. En un blog. Con pruebas. Con nombres. Con fechas. La comunidad estalló. Algunos me llamaron traidor. Otros me agradecieron. La diócesis abrió una investigación. Julián fue suspendido. Mateo fue localizado. Vivía en una casa de retiro, bajo otro nombre. Y cuando lo interrogaron, confesó. Dijo que había tenido relaciones inapropiadas. Que había cruzado límites. Que Julián lo había ayudado a reconstruirse. Pero nunca negó el daño. Nunca pidió perdón. ¿Y Julián? Julián dijo que lo hizo por amor. Que no quería perder a su hermano. Que pensó que podía manejarlo. Que no imaginó que llegaría tan lejos. Pero llegó. Y ahora, todo estaba roto. La fe. La comunidad. La imagen. Y yo ya no sabía en qué creer. Porque el hombre que predicaba la verdad, escondía la peor mentira de su vida. Después de que publiqué los documentos y la diócesis suspendió a Julián, pensé que el silencio que vino después era señal de que las cosas se estaban acomodando. Pero no. Era el tipo de silencio que precede a una tormenta. Porque lo que había hecho no solo sacudió la fe de una comunidad. Sacudió vínculos, memorias, lealtades. Y también me sacudió a mí. La gente empezó a dividirse. Algunos me escribían para agradecerme. Otros me acusaban de destruir algo sagrado. Recibí mensajes de odio, amenazas veladas, incluso una carta firmada por un grupo de feligreses que decía, tu alma está en peligro. Has atacado a un hombre de Dios. Pero también recibí algo más. Testimonios. Correos. Confesiones. Personas que nunca habían hablado empezaron a contar sus historias. Mujeres que habían estado en los retiros. Hombres que habían sido testigos de cosas que no entendían en su momento. Una chica me escribió, yo también fui manipulada. Me dijeron que si hablaba, Dios me castigaría. Otro me dijo. Vi a Mateo entrar al cuarto de Clara esa noche. Pero tenía miedo de decirlo. Y entonces entendí que esto no era solo sobre Julián. Era sobre una cultura de silencio. De obediencia ciega. De miedo disfrazado de fe. La diócesis me contactó. Querían que declarara formalmente. Lo hice. Entregué todo. Y en esa declaración, me mostraron algo que no esperaba, una carta escrita por Julián, dirigida a mí. La había dejado antes de ser suspendido. Decía. Sé que estás buscando justicia. Y sé que crees que me convertí en verdugo. Pero quiero que sepas que todo lo que hice fue por amor. No por poder. No por orgullo. Por amor a mi hermano. Por amor a la comunidad. Y sí, me equivoqué. Me equivoqué profundamente. Pero si me destruyes, destruyes también todo lo que construimos juntos. Esa carta me rompió. Porque no era una defensa. Era una súplica.
Y aunque sabía que lo que hizo estaba mal, también sabía que no era un monstruo. Era un hombre que eligió proteger a su hermano por encima de la verdad. Y esa elección lo convirtió en cómplice. Pero lo más devastador vino después. La madre de Clara me llamó. Me dijo que había encontrado una caja en el cuarto de su hija. Con cartas. Diarios. Grabaciones. Me pidió que fuera. Lo hice. Y lo que encontré ahí me cambió para siempre. Clara había documentado todo. Su relación con Mateo. Su confusión. Su miedo. Su intento de hablar con Julián. Y una grabación. Una que nunca se había escuchado. En ella, Clara le decía a Julián, no puedo más. Mateo me persigue. Me dice que si hablo, tú lo vas a proteger, es cierto, tú lo vas a proteger. Y Julián respondía, no digas nada. Esto se va a resolver. Confía en mí. Dios sabe lo que hace. Esa grabación era la prueba definitiva. No solo del encubrimiento, sino de la manipulación emocional. De cómo Clara fue silenciada por alguien en quien confiaba. Por alguien que debía protegerla. La madre de Clara me pidió que la hiciera pública. Dudé. Porque sabía que eso destruiría a Julián por completo. Pero también sabía que era lo que Clara había querido. Que era su voz. Su verdad. Su justicia. La publiqué. Y todo se desmoronó. La comunidad se dividió aún más. Algunos pidieron que Julián fuera excomulgado. Otros lo defendieron hasta el final. Mateo fue trasladado a una institución psiquiátrica. La diócesis emitió un comunicado reconociendo fallas graves en el manejo pastoral. Pero nunca mencionaron a Clara por nombre. Nunca pidieron perdón. Y yo me convertí en símbolo. Para unos, de valentía. Para otros, de traición. Pero lo que nadie sabía era lo que pasaba dentro de mí. Porque Julián no era solo un sacerdote. Era mi confesor. Mi guía. Mi amigo. El hombre que me ayudó cuando perdí a mi padre. El que me enseñó a perdonar. El que me dijo que la fe era más fuerte que el dolor. Y ahora, ese hombre era el rostro de una mentira que destruyó vidas. Empecé a tener pesadillas. A sentir culpa. A preguntarme si había hecho lo correcto. Si había sido demasiado duro. Si había dejado que mi rabia me guiara. Porque sí, estaba enojado. No solo por Clara. Por todos. Por mí. Por haber creído. Por haber defendido. Por haber callado durante tanto tiempo. Un día, recibí una carta sin remitente. Solo decía, la verdad no redime. Solo revela. Y esa frase me persiguió. Porque era cierta. Nada de lo que hice devolvió a Clara. Nada reparó el daño. Solo lo mostró. Lo expuso. Lo dejó al sol. Y entonces entendí que la justicia no siempre sana. A veces solo desnuda. Julián pidió hablar conmigo. A solas. Fui. Lo encontré en una habitación austera, sin sotana, sin Biblia. Solo él. Me miró. Me dijo, no voy a defenderme. Solo quiero que sepas que nunca quise hacer daño. Pero lo hice. Y eso me va a acompañar hasta el final. Le pregunté por qué. ¿Por qué eligió callar? ¿Por qué eligió proteger a Mateo? Me dijo, porque lo vi caer. Y pensé que si lo sostenía, podía salvarlo. Pero no se puede salvar a alguien ocultando su pecado. Nos quedamos en silencio. Y en ese silencio, sentí algo que no esperaba, compasión. No perdón. No reconciliación. Solo compasión. Porque entendí que Julián no era el único que había fallado. Todos fallamos. Por creer sin cuestionar. Por callar por respeto. Por confundir fe con obediencia. Y ahora, lo único que quedaba era reconstruir. No la iglesia. No la comunidad. A mí mismo. Porque después de todo esto, ya no era el mismo.
Y lo que venía, iba a ser aún más difícil. Después de esa última conversación con Julián, pensé que el cierre estaba cerca. Que lo más duro ya había pasado. Pero no. Lo que vino después fue más sutil, más envenenado, más desgastante. Porque cuando la verdad se instala, no todos la aceptan. Algunos la niegan. Otros la reescriben. Y otros, simplemente, la usan. La diócesis anunció una revisión estructural de los protocolos de atención pastoral. Sonaba bien. Pero en la práctica, era una forma elegante de decir que iban a limpiar lo mínimo necesario para que todo siguiera igual. Julián fue retirado oficialmente, pero no excomulgado. Mateo fue internado, pero sin cargos. Y Clara. Clara seguía siendo un nombre que no se mencionaba en voz alta. Yo seguía recibiendo mensajes. Algunos de apoyo. Otros de odio. Pero lo que más me impactó fue uno que llegó desde una cuenta desconocida. Decía, no fue solo Julián. Hay otros. Y tú ya abriste la puerta. Al principio pensé que era una amenaza. Pero luego llegaron más. Testimonios de otras parroquias. De otros sacerdotes. De otras víctimas. Historias similares. Encubrimientos. Manipulación emocional. Silencios impuestos. Y en muchas de ellas, aparecía un nombre, Padre Esteban. Esteban era parte del consejo eclesiástico. Siempre discreto, siempre diplomático. Había sido mentor de Julián. Y ahora, parecía que había estado detrás de varias decisiones que permitieron que casos como el de Mateo se manejaran internamente. Lucía, la periodista que me había ayudado antes, empezó a investigar. Me dijo que Esteban tenía vínculos con una red de protección clerical. Que había intervenido en al menos 3 casos similares. Que había presionado a familias para que no denunciaran. Que había usado su influencia para mantener la imagen de la iglesia intacta. Y entonces entendí que lo de Julián no había sido un caso aislado. Había sido parte de un sistema. Un sistema que premiaba el silencio. Que castigaba la verdad. Que protegía a los suyos, incluso cuando esos suyos destruían vidas. Lucía publicó un reportaje. El silencio como doctrina. Nombraba a Esteban. Mostraba documentos. Testimonios. Y aunque no era una acusación formal, era suficiente para que la diócesis reaccionara. Pero en lugar de abrir una investigación, emitieron un comunicado. Rechazamos cualquier intento de desprestigiar la labor pastoral de nuestros líderes. Era una declaración de guerra. Y yo decidí no retroceder. Con Lucía, organizamos una mesa de diálogo. Invitamos a víctimas, activistas, exmiembros de la iglesia. Fue transmitida en vivo. Y ahí, por primera vez, se dijo todo. Sin filtros. Sin miedo. Se mencionaron nombres. Se contaron historias. Se exigieron respuestas. La comunidad se dividió aún más. Algunos se alejaron de la iglesia. Otros se aferraron con más fuerza. Pero lo que nadie pudo negar fue que algo había cambiado. Que el velo se había roto. Que la fe ya no podía ser ciega. Y entonces, llegó la confesión. Julián, desde su retiro, publicó una carta abierta. En ella, admitía todo. El encubrimiento. La manipulación. El miedo. El amor mal entendido. Y también, algo que nadie esperaba, que Esteban había sido quien le ordenó callar. Que había recibido instrucciones. Que había sido parte de algo más grande. La carta se volvió viral. No por lo que decía. Por lo que implicaba. Porque si Julián, el rostro amable de la iglesia, confesaba haber sido manipulado, entonces ¿cuántos más? La diócesis no respondió. Esteban desapareció de la vida pública. Y yo me convertí en algo que nunca quise ser, un referente. Me invitaron a hablar en foros. A escribir. A participar en campañas. Pero cada vez que lo hacía, sentía una mezcla de orgullo y vacío. Porque sí, habíamos logrado algo.
Pero también habíamos perdido mucho. La fe. La inocencia. La comunidad. Un día, recibí una carta. De la madre de Clara. Decía, gracias por no dejarla sola. Gracias por hacer que su voz se escuchara. Pero ahora, descansa. Y eso hice. Me alejé de todo. Cerré el blog. Dejé de dar entrevistas. Me mudé. Empecé de nuevo. No porque quisiera olvidar. Porque necesitaba vivir sin que cada día fuera una batalla. Hoy, cuando me preguntan si creo en Dios, digo que sí. Pero no en el Dios que me enseñaron. En el Dios que habita en la verdad. En la justicia. En la voz que se atreve a hablar. Y cuando me preguntan por Julián, digo que fue un hombre que quiso salvar a su hermano, y terminó perdiéndose a sí mismo. Porque al final, no fue solo una caída. Fue una revelación. Y esa revelación ya no se puede borrar.